Bienvenido a Be Curious, el podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. Hola, yo soy Aisa López y este es el episodio número 34 ya de Be Curious. Lo estamos grabando el viernes día 17 de noviembre de 2017, 17 del 17. Y hoy os traigo unos titulares de las 5 noticias que he seleccionado como cada día para ti, que me parecen muy interesantes. Comenzamos con el Papa Francisco, que ha advertido a los astronautas de la Estación Espacial Internacional que la Tierra es frágil. Comentamos también los efectos inesperados que la extinción de los dinosaurios tuvo para nosotros, los mamíferos. Hacemos una advertencia / información de salud, y es que la curvatura del pene podría indicar un riesgo considerable de cáncer, de ciertos tipos de cáncer. Un algoritmo podría predecir los pensamientos suicidas de las personas. Y por último, os contaré una anécdota histórica que a mí personalmente me ha hecho mucha gracia. Y es que uno de los submarinos más poderosos de los nazis se hundió por culpa del mal uso de su inodoro. ¡Comenzamos! El Papa Francisco ha pasado 25 minutos en una videoconferencia con miembros de la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional. Fue una videollamada del Vaticano al espacio. El Papa Francisco advirtió que nuestro planeta es extremadamente frágil y advirtió a los astronautas que nuestro planeta podría destruirse a sí mismo. En su primera pregunta, el Papa Francisco recordó que la astronomía te hace contemplar los horizontes más lejanos del universo y plantea a nosotros las siguientes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Yo pregunto, a la luz de tu experiencia en el espacio, ¿qué piensas sobre el lugar del hombre en el universo? En respuesta a esta pregunta, el astronauta italiano Paolo Nespoli reconoció que es una pregunta muy compleja. Señaló que él, como ingeniero, se considera una persona técnica. Estoy en mi entorno rodeado de máquinas, experimentos, dijo. Por esta razón, cuando hablo sobre estos problemas internos estoy un poco perplejo. Es un discurso muy delicado. Creo que nuestro objetivo aquí es conocer, aumentar el conocimiento. Me gustaría mucho que la gente te quiera, no solo los físicos, sino también los teólogos, filósofos, poetas, escritores. Pueden venir aquí al espacio a explorar lo que significa la presencia de humanos más allá de los confines de la Tierra. Esto seguramente será posible en el futuro. El Papa Francisco parecía haber sido movido por cometas hechos por el comandante de la misión Randy Bresnik, quien dijo que lo que le daba la mayor alegría en el espacio era poder mirar hacia afuera y ver la creación de Dios. Puede ser un poco desde su perspectiva, verla desde la perspectiva de Dios. La gente no puede venir aquí y ver la belleza indescriptible de nuestra tierra y no ser tocada en sus almas. Lo que veo desde aquí es una perspectiva increíble, es la posibilidad de ver la tierra un tanto con los ojos de Dios y ver la belleza y lo increíble que es este planeta. En nuestra velocidad orbital de 10 km por segundo vemos la Tierra con diferentes ojos. Vemos una Tierra sin fronteras. Vemos una Tierra donde la atmósfera es extremadamente fina y fugaz. Y mirar esta Tierra de esta manera nos permite pensar como seres humanos. Como los seres humanos debemos trabajar juntos y colaborar para un futuro mejor, dijo el señor Bresnik.
Y en respuesta, el Papa Francisco dijo que el señor Brezhnev había logrado comprender que la Tierra es demasiado frágil y que pasa en un momento, en un segundo, porque no somos más que eso, un microsegundo en la historia del cosmos. Es una cosa muy frágil, la atmósfera es delgada, tan capaz de hacer daño, de destruirse a sí misma, que con solo mirarla ya parece fragmentarse. Y lo puedes ver con los ojos de Dios. Nuestra diversidad nos hace ser fuertes. Al trabajar juntos podemos hacer cosas muchísimo mejores y actuar incluso individualmente, concluyó el Papa Francisco. Mucho tiempo atrás, los mamíferos primitivos, que eran nuestros antepasados, se escondían en las profundidades de la noche para huir de los auténticos reyes de la Tierra, los dinosaurios. De pronto, un día, ocurrió algo, un meteorito junto con otros miles de factores, y desde entonces todo cambió. Hoy somos lo que somos gracias a ese evento. Como mamífero puede que pienses que la gran mayoría de nuestros primos son diurnos, pero lo cierto es que no, que los mamíferos parecemos pues muchísimo mejor adaptados para la vida nocturna. Esto ha llevado a tratar de buscar una explicación que le dé sentido a algunas de las características fisiológicas que mostramos. Una de estas hipótesis es la llamada cuello de botella nocturno. Según esta hipótesis, los mamíferos permanecimos en la oscuridad una gran cantidad de nuestro tiempo evolutivo. Eso, debido a la presión selectiva, fue encauzando nuestras adaptaciones a la noche. Solo al final de los más de 255 millones de años de evolución con los que contamos, aparecería una expansión hacia el mundo diurno. ¿Y cuándo ocurrió esto? Pues hace 65 millones de años, coincidiendo con la extinción de los dinosaurios. Esto se debería a que, al no existir depredadores fuertes, aparecieron nuevos nichos ecológicos, lo que brindó la posibilidad de evolucionar en un mismo en un sentido distinto al que lo habíamos hecho hasta entonces. Y a día de hoy, la mayoría de los mamíferos conocidos y no conocidos probablemente siguen siendo nocturnos. Mamíferos conocidos y no conocidos probablemente siguen siendo nocturnos. Y los que somos diurnos pues le debemos este extraño hábito a la desaparición de los lagartos terribles. Así lo han comprobado en un reciente estudio publicado en Nature, Ecology and Evolution, el investigador de la Universidad de Tel Aviv, Roy Maur, y sus colegas. Como decíamos, a diferencia de los peces, reptiles o aves, grupos más antiguos que el nuestro, los mamíferos parecen más adaptados a la noche que al día. A pesar de que la hipótesis del cuello de botella nocturno parece bastante lógica, hasta la fecha carecíamos de pruebas fehacientes de que los mamíferos finalmente comenzaran a vivir a la luz del día con la desaparición de los dinosaurios. Pero los investigadores han analizado prácticamente todas las familias de mamíferos que existen hoy en día con el objetivo de catalogar su comportamiento nocturno y diurno. Con esta información han contrastado los datos evolutivos que conocemos de dichas familias, pudiendo finalizar un cuadro bastante aproximado de lo que probablemente ocurrió con los mamíferos. En dicho modelo, los primeros mamíferos eran obviamente nocturnos y se volvieron activos durante el día decenas de millones de años después. Esto se debería a que ya no existían depredadores que dominaran la escena. Atención, la curvatura del pene podría indicar riesgo de cáncer.
La llamada enfermedad de la Peyronie consiste en la aparición de una banda fibrosa en los cuerpos cavernosos del pene, provocando una curvatura del mismo. Esa desviación del órgano sexual masculino se hace más evidente cuando se produce la erección. Por ese motivo, quienes padecen este síndrome sufren o erecciones muy dolorosas o una disfunción que les impide alcanzarla. Y otro síntoma es que les cuesta orinar sin dificultad. Pero es que ahora un estudio realizado por investigadores del Baylor College de Houston ha revelado que aparte de estos inconvenientes, digámoslo así, algunos de ellos ya bastante graves de por sí, eso sí, la fibrosis del pene, nombre con el que también se conoce a esta enfermedad, puede implicar un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer. Los autores del informe analizaron los historiales de 1,5 millones de pacientes y los resultados que obtuvieron indicaron que los que sufrían la enfermedad de la Peyronie, que tenían hasta un 40% más de riesgo de padecer cáncer testicular y de estómago y un 29% más de desarrollar melanoma. Entre todos esos pacientes estudiados destacaban 2 varones, padre e hijo. Los 2 sufrían de fibrosis de pene y los análisis genéticos que se les realizaron mostraron que ambos portaban sets de genes vinculados con algunos de los tipos de cáncer que hemos mencionado. Este dato es especialmente interesante porque, aunque la causa de la enfermedad de la Peyronie sigue siendo desconocida, se sospecha que puede deberse a algún proceso inflamatorio que la desencadena en individuos genéticamente predispuestos a ella. Por supuesto, los datos de este estudio no implican categóricamente que la curvatura del pene implique riesgo de cáncer. Pero los resultados son lo suficientemente interesantes para dar la voz de alarma, dado que según los especialistas la enfermedad de la Peyronie está infradiagnosticada. Se sospecha que muchos varones que la sufren, pero cuyo grado de curvatura del pene no es demasiado acentuado, nos resulta muy incapacitante, no acuden al médico, seguramente por pudor o porque no le dan importancia, y desconocen que sufren dicha enfermedad. Se estima, de hecho, que este trastorno de órgano sexual masculino afecta al menos al 1% de los hombres de raza blanca y se da solo ocasionalmente en los de raza negra. Parece ser que no existe ningún caso registrado de varones asiáticos que la sufran. Pero si tienes el pene excepcionalmente curvado, ve al médico, deberían mirártelo ya que es importante, Y ahora tenemos por los inconvenientes que he comentado y también porque ahora tenemos esta voz de alarma de que podrías ser pues más tener una predisposición especial a padecer estos tipos de cáncer. El poder identificar con precisión si una persona tiene pensamientos suicidas es una tarea bastante complicada, principalmente porque muchas personas no quieren hablar sobre este tema. Sin embargo, un grupo de científicos ha conseguido desarrollar un algoritmo que podría arrojar más luz sobre este tema e identificar comportamientos suicidas con gran precisión. El estudio fue publicado el pasado lunes 30 de octubre en Nature Human Behavior y ha analizado la actividad cerebral de 2 grupos de voluntarios, uno que tenía pensamientos suicidas y otro que no. A través de esta investigación, los científicos de la Carnegie Mellon University han desarrollado un algoritmo que logró predecir con una precisión del 91%, lo cual es asombroso, las personas que pueden ver el suicidio como una opción. Asimismo, se logró identificar a las personas que habían intentado suicidarse con un 94% de precisión. Durante el experimento, las personas que formaron parte del estudio leyeron palabras positivas como felicidad, negativas como crueldad o relacionadas con la muerte como suicidio, mientras pensaban en sus respectivos significados. Su actividad cerebral fue analizada en ese momento a través de la resonancia magnética funcional,
con lo que se logró recabar la información necesaria para el desarrollo de este algoritmo. Los datos cerebrales de los voluntarios ante palabras como muerte fueron claramente diferentes en personas que tenían pensamientos suicidas y las que no. Para crear esta tecnología, los investigadores utilizaron el llamado, que aquí lo hemos hablado mucho en este podcast, Machine Learning, es decir, aprendizaje de la máquina, para insertar la información cerebral de todas las personas menos una. Para cualquier palabra añadieron los patrones de activación neuronal de cada grupo y posteriormente dieron los resultados que habían reservado para que el algoritmo predijera a qué grupo pertenecía la persona. La máquina acertó en el 91% de las veces. En total, en el estudio han participado 34 personas. A pesar de los buenos resultados de la investigación, estos también podrían ser limitados por el número de voluntarios. Sin embargo, el algoritmo desarrollado podría utilizarse para identificar a personas con pensamientos suicidas o para probar si algunos tratamientos son lo suficientemente eficaces. Si unimos estos algoritmos de los que frecuentemente solemos dar cobertura informativa aquí en este podcast, junto con las noticias también que damos regularmente sobre inteligencia artificial en general, si unimos todo esto, podemos predecir, al menos yo me puedo imaginar, el futuro de la humanidad gobernado por máquinas que son capaces de adivinar antes que nosotros mismos qué es lo que vamos a hacer, nuestra personalidad, nuestro carácter, si tenemos una tendencia depresiva o si pensamos suicidarnos. Máquinas que pueden saber todo de nosotros y que pueden anticiparse a cualquier escenario psicológico, emocional o de cualquier otra índole. Yo lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo. Todo esto suena fascinante, pero si lo pensáis fríamente y pensáis cómo puede ser nuestra sociedad en el futuro, a mí personalmente me pone los vellos de punta. Según los estándares de la Segunda Guerra Mundial, el submarino tipo 7C alemán era un caza muy avanzado. Sin embargo, dentro de su tipo fue un buque desafortunado, ya que el U-1206 se hundió durante su primer viaje de combate después de que su capitán usara incorrectamente el inodoro de alta tecnología. Durante años, los astutos ingenieros alemanes habían estado ocupados desarrollando lo que pensaron que sería la próxima generación en plomería submarina. Mientras los submarinos norteamericanos y británicos canalizaban sus aguas residuales a tanques sépticos a bordo, los submarinos alemanes no, y así ahorraron peso y espacio, valiosos al descargar los desechos directamente en el mar. Pero esto tuvo su precio. En el año 1945, el sumergible de la Marina alemana U-1206 partió desde Noruega, en ese entonces ocupada por los nazis, y comenzó su primer patrullaje de combate. En ese momento, las mentes más importantes de Alemania habían creado un nuevo inodoro capaz de ser utilizado en las aguas profundas. La misión del U-1206 era destruir el mayor número de barcos británicos y estadounidenses en las aguas del Atlántico Norte. A bordo de la nave iban 50 hombres y aunque tenía 2 baños, solo estaban usando uno, pues el otro, por su cercanía a la cocina, comenzó a usarse como despensa. El nuevo sistema del inodoro era realmente complicado para los no iniciados, o sea que en ese momento pues toda la tripulación no tenía ni puñetera idea de cómo usar el váter. Tenían complejos manuales de instrucciones junto a un letrero muy grande donde se advertía: importante, leer antes de tirar de la cadena. Y es que el sistema era tan difícil que los altos mandos alemanes decidieron que algunos miembros de la tripulación debían ser entrenados para que se pudieran servir de especialistas.
Su trabajo consistía en acudir ante cualquier imprevisto al baño, si algún miembro de la tripulación no sabía qué hacer en ese momento. El 14 de abril de 1945, el barco navegaba silenciosamente a una profundidad de 60 metros, a aproximadamente entre 12 y 16 kilómetros de Peterhead. Y fue en ese momento, acercándose ya a Escocia, cuando el comandante, el señor Sleat, decidió usar el baño sin solicitar la asistencia del especialista y trató de seguir las instrucciones del manual para tirar del inodoro por él mismo. Pues, ¿qué ocurrió? Pues que algo salió mal, y cuando el especialista llegó entendió mal la situación y abrió la válvula equivocada, lo que provocó que grandes cantidades de agua de mar ingresaran al barco. En el informe rendido por el capitán Sleat también se informa de un error de fabricación en la válvula utilizada. En ese momento se reveló otro defecto de la nave. Cuando el submarino estaba sumergido funcionaba con motores eléctricos alimentados por baterías gigantes, y cuando el agua entró llegó hasta las baterías que estaban directamente debajo del inodoro. Acto seguido, el agua del mar se combinó con el ácido de la batería y creó un gas de cloro mortal que comenzó a extenderse por todo el submarino. Cuando el gas llenó por completo la nave, Sleat no tuvo más remedio que ordenar que el submarino saliera a la superficie para que pudiera ventilarse y reemplazar el gas por aire fresco. ¿Qué pasó? Pues que al emerger quedaron expuestos a la vista de la costa escocesa y fueron detectados por aviones aliados que comenzaron de inmediato a bombardearlo. En ese momento ocurrieron 4 bajas entre los marineros y en pocos minutos el U-1206 quedó seriamente dañado y no podía ya sumergirse. En esa lamentable circunstancia, el capitán Sleat tomó la decisión de salvar a la tripulación ordenándoles salir en los botes salvavidas y al mismo tiempo decidió hundir la nave alemana, convirtiéndose de esta manera en el único submarino en la historia de un conflicto bélico en hundirse por culpa de su propio inodoro. En sus 8 días de patrulla, el U-1206 nunca logró atacar a ningún barco aliado. El resto de los 46 tripulantes sobrevivieron, aunque fueron capturados por los aliados. Semanas después, Hitler se suicidaría y 7 días más tarde, Alemania se rendía y terminaba la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net.